bendiga y bienvenidos a Evolución TV. Les saluda Gladys Martínez. Les hemos preparado un programa muy especial, lleno de bendición para su vida, así que no se muevan de su lugar. No olviden suscribirse, dejarnos un like, dejarnos un comentario y compartirnos con todos sus amigos. Y así, de esta manera, comenzamos el programa de hoy. Ahora. Salmos 40, versículo 3, dice lo siguiente: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Este salmo nos dice que Dios pone en nosotros un cántico nuevo, tal como lo hizo con nuestro pastor Víctor Manuel Guerrero, que a través de su trayectoria ha sido inspirado a componer estos cánticos que disfrutaremos a través de estos especiales. El rugir y la pasión del pueblo, se
hacer. He visto generación que llega y que se va, y nada de recuerdos de ella nos quedan ya. Vanidad, todo en la vida es vanidad. De lo que tienes nada tendrás.
Gloria. La palabra griega para gloria es doxa. En la época de los antiguos griegos, la doxa de una persona se refería a la opinión que otros tenían de ella, es decir, el juicio que hacía una persona de otra. Por extensión, esto incluía la reputación o el honor que tenía alguien. También los filósofos lo usaban para distinguir entre lo que era meramente opinión, doxa, o lo que era el conocimiento verdadero, episteme. Por ejemplo, Parménides habla del concepto al distinguir la vía de la verdad de la vía de la opinión, doxa. Platón criticaba fuertemente la doxa porque pensaba que se prestaba al falso conocimiento y la apariencia de sabiduría. Lo que tienen en común estas aplicaciones es que predomina el sentido de opinión o lo que aparenta ser. En otras palabras, doxa puede tener aspectos negativos. Sin embargo, Dios rescata este vocablo y le da una dimensión totalmente diferente. Esto ocurrió aproximadamente en el siglo II a.C., cuando se comisionó a los 70 eruditos a traducir el Viejo Testamento del hebreo al griego. En esta traducción, conocida como la Septuaginta, se tradujo la palabra hebrea kavod, gloria, con doxa. Ahora, al expresar el vocablo, uno declara el qué o el quién realmente es la persona. Ya no es una cuestión de una opinión de una persona o lo que la persona aparenta ser, sino lo que verdaderamente es. Y aún más que eso, el uso de la palabra empezó a reservarse en una aplicación especial a Dios. La doxa, la gloria de Dios, habla de su poder, majestad y esplendor, y enfatiza que Dios se encuentra en una clase totalmente distinto, especial y único. Lo que la palabra doxa asevera es la realidad de Dios y todas sus manifestaciones. Un elemento importante de la gloria de Dios es frecuentemente ignorado. Es que la doxa es visible. En el Viejo Testamento dijo Moisés: te ruego que me muestres tu gloria, en Éxodo 33:18. Y lo puso Dios en una hendidura de una peña, y Moisés alcanzó a ver las espaldas de Dios. Al bajar entre los israelitas, tuvo que tapar su cara, porque al mirar el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente con la gloria, doxa, de Dios. En los tiempos del Nuevo Testamento, unos ciertos pastores en el campo fueron aterrorizados cuando la doxa, gloria del Señor, los rodeó de resplandor. De la misma manera, 3 apóstoles fueron sorprendidos y atemorizados cuando Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En Mateo 17, versículo 2, Lucas, capítulo 9, 32. Uno de estos apóstoles, unos años después, relata: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, en Juan, capítulo 1, versículo 14. Pedro también escribe sobre este evento y, haciendo hincapié que fueron testigos presenciales y oculares, dice: habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Segunda de Pedro 1, 16, 18. ¡Qué bendición! La doxa de Dios nos será visible a nosotros también en el cielo. Pablo enfatiza: Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, el que hace innecesaria la luz del sol o la luna
porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21:23. En ese día glorioso tendremos la dicha de decir a gran voz juntamente con la gran multitud: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Apocalipsis 19:1 y versículo 7. Así es la gloria, la doxa de Dios. Acuérdese de esto la próxima vez que cante la doxología. Te doy mi palabra. Todos hemos escuchado, leído y en ocasiones hasta visto seres espirituales, pero muy pocos conocemos la verdadera razón de su existir. Conozcamos más de ello con esta miniserie Seres Espirituales. Si tomas tu Biblia, no tienes que leer mucho para encontrarte con el personaje principal, Dios. Sí, Él aparece en la primera oración de la Biblia y luego, más adelante en la página 1, te encuentras con los humanos. Y ahí lo tienes, los dos jugadores principales en la Biblia, Dios y los humanos, en el escenario del mundo. Bueno, no exactamente. En realidad, en la Biblia encontramos un elenco mucho más amplio de personajes, no solo los humanos y Dios. ¿Cómo quiénes? Bueno, las figuras que las escrituras hebreas llaman los Elohim, ángeles, el Satán, los demonios, están por toda la historia. Oh, cierto, los seres espirituales. Para ser honesto, nunca he sabido qué hacer con ellos. Es un poco extraño. Y desafortunadamente, casi todas nuestras concepciones modernas de estos seres están basadas en serios malentendidos. Muy bien, entonces hablemos de los seres espirituales en la historia de la Biblia. Lo primero que tenemos que hacer es reorientarnos hacia cómo los autores bíblicos antiguos veían el mundo. En las páginas 1 y 2 de Génesis, Dios trae orden a un desierto de agua, separando los cielos de arriba de la tierra de abajo. Sí, esta es la tierra donde vivimos. Y luego están los cielos, en lo alto, que ellos veían como el dominio de Dios. Pero en la Biblia, estos espacios no están separados, se superponen. Y de hecho, el jardín del Edén se describe a lo largo de la Biblia como un jardín en lo alto de una montaña, donde el cielo y la tierra son uno. Genial. Entonces, ese es el mundo. Ahora, necesita algunas criaturas. Dios primero crea y designa el sol, la luna y las estrellas para gobernar el día y la noche. ¿Te refieres a las esferas gigantes de gas encendido que están en el cielo? Bueno, así es como tú piensas en ellas. Pero los autores bíblicos, como todas las personas de la antigüedad, pensaban en ellas como criaturas celestiales gloriosas, brillando en lo alto. Lo que es algo extraño. No pienso en las estrellas como criaturas. Bueno, tú no lo haces, pero para los autores bíblicos, las estrellas definían sus categorías para pensar y hablar sobre una realidad espiritual que existe junto a la nuestra. Y es una clase de realidad diferente, así como el cielo es diferente a la tierra. Y está llena de criaturas que tienen diferentes clases de cuerpos espirituales resplandecientes. Ok, entonces casi todas las culturas pensaban en las estrellas como seres divinos, incluyendo los israelitas antiguos. Pero los autores bíblicos dejaron claro que estos seres no son Dios, más bien son imágenes de Dios. Su gloria y estatus superior son un reflejo de la gloria y el estatus del Creador, y ellos existen para servir a sus propósitos. Entonces las estrellas simbolizan seres que son como el equipo de trabajadores celestiales de Dios. Sí, ahora regresemos un poco, porque después de que Dios designó a las huestes celestiales, también designó otro tipo de criatura. Los humanos. Sí, en hebreo son llamados Adán, lo que suena como la palabra hebrea para tierra, porque de eso fueron hechos. Así que gobernantes gloriosos arriba y sapiens peludos abajo. Pero luego viene un giro asombroso. Dios le dice a los débiles humanos que deben gobernar toda la creación. Les invita a elevarse de sus polvorientos orígenes y compartir la gloria de Dios como sus compañeros. De manera que Dios quiere gobernar el mundo a través de los humanos y no de los seres espirituales. Exacto. Así es como el poeta del Salmo 8 entendía las historias del Génesis. Él mira hacia las estrellas y dice: ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Este es el llamado supremo de la humanidad, gobernar la creación en el amor y el poder de Dios. Genial. Pero no todos son felices. Se nos presenta un ser espiritual que no quiere que los humanos gobiernen.
Así que los engaña para que piensen que pueden obtener el poder divino en sus propios términos. Ellos son engañados y aceptan la oferta. Así que son expulsados de la montaña del Edén, exiliados para vagar por la tierra y regresar al polvo. Esta serpiente no trae nada bueno. Sí, y conforme lees descubrirás que es parte de una rebelión espiritual que persigue a los humanos fuera del Edén, y las cosas se ponen peor a partir de ahí. Los humanos todavía desean gobernar, así que empiezan un nuevo proyecto. Sí, en la Biblia es llamado Babilonia. Este es el anti-Edén, donde los rebeldes humanos y espirituales se unen para elevarse a ellos mismos a su antigua gloria. Así que, con todo esto en mente, ahora podemos apreciar todo el elenco de personajes que se nos presentan en la historia bíblica. Dios, los humanos y todos los seres espirituales. Exactamente. Entonces aquí está un vistazo de lo que vamos a explorar. Aprenderemos más acerca del equipo de trabajo celestial de Dios llamado el Concilio Divino. Luego hablaremos acerca de los ángeles y querubines, figuras claves en el reino espiritual. Y luego, un ángel en particular llamado el Ángel de Jehová. También veremos a los rebeldes espirituales en la Biblia conectados con el Satán y los demonios. Y finalmente, veremos cómo es que toda esta historia apunta a Jesús, quien vence al mal y vuelve a unir el cielo y la tierra para que la nueva humanidad pueda colaborar con Dios. Acabas de ver el video que introduce a los seres espirituales en la historia de la Biblia. Y lo fascinante es cómo todos ellos pertenecen a una clase de seres que en hebreo se conocen como Elohim. Es una palabra difícil de traducir y eso es lo que exploraremos a continuación. Y ha llegado el momento de la palabra, que será compartida con nosotros por nuestro pastor Víctor Manuel Guerrero, con el tema Su riqueza. Pero antes, escuchemos un canto por Dani Salazar titulado Te daré lo mejor. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús. Sí, para siempre en el nombre de Jesús. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Sí, te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Sí, de la miel, de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús. Sí, derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús. Sí, para siempre en el nombre de Jesús. Para siempre en el nombre de Jesús.
¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra riqueza? El ser humano tiene una definición muy corta en su mente de lo que es la riqueza. Regularmente la conecta solamente a la economía o a los bienes o posesiones que tiene. Sin embargo, la riqueza va mucho más allá. Tiene una definición mucho más amplia. Así es que en este día, en esta tarde, vamos a estar viendo nuestro último tema de la serie Así es Él, y hoy vamos a hablar de su riqueza. Bien, mis hermanos, pues como ya lo mencionamos anteriormente, cuando pensamos en la palabra riqueza, de alguna forma muy limitada solamente pensamos en la economía y en los bienes, pero obviamente esta palabra tiene una connotación mucho más amplia, y al hablar del carácter de nuestro Dios o hablar de atributos que Dios tiene, no podemos pasar por alto esto. La riqueza es una parte que es parte de Dios, y que de alguna manera esta riqueza se ve manifestada hacia los hombres. Vamos a definir lo que significa la palabra riqueza. La palabra riqueza define la cantidad, la abundancia, la cuantía o copiosidad de bienes y o elementos preciosos de valor. Note esto que estoy diciendo. También aplica a una cualidad, o sea, no nada más en cuanto a posesión de bienes, sino a cualidades de una persona, índole, atributo o característica considerada como excelente y sobresaliente en su línea. Entonces, esto es lo que significa riqueza. Riqueza es cuando se tiene abundancia de algo precioso, de algo preciado, totalmente preciado. Estamos hablando de algo externo a nosotros, digámoslo así, materialmente, pero también la palabra riqueza es aplicable a cualidades que una persona puede tener. Por ejemplo, estamos hablando, digamos, la felicidad. Hay personas que tienen una gran riqueza de felicidad. Hablando de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hay alimentos que son muy ricos, que están muy sabrosos, que cada uno de sus elementos están tan bien conformados que han llegado a su excelencia, y se puede decir que es un alimento muy rico o de gran riqueza. Entonces, hablando de cosas, podríamos decir que no solamente es posesiones, sino que también son atributos que puede tener alguna cosa o puede tener una persona, pero obviamente lo vamos a dirigir en esta tarde hacia las personas. Aunque la palabra riqueza, mis hermanos, en esta tierra está orientada a las personas que poseen bienes materiales o poseen una gran cantidad de dinero en el banco, debiera decir que la riqueza en este mundo es relativa. Relativa porque vamos a suponer un ejemplo. Donald Trump, por ejemplo, es una persona o es un presidente muy rico o es una persona rica. Pero en comparación con otros personajes, ¿verdad? Como Carlos Slim, pues su riqueza queda empañada porque hay alguien más rico que él. Y entonces podríamos decir que Carlos Slim es una persona rica, pero hay personas más ricas como Bill Gates, por ejemplo, que tiene una suma de dinero mayor que la de Carlos Slim, y el dueño, por ejemplo, de Amazon es considerado el hombre más rico del mundo hasta ahora. Y esa palabra es precisamente la palabra clave, hasta ahora. Porque la palabra riqueza en este mundo es relativa, hasta que no llega alguien que tiene mayor dinero o algo que es mayormente rico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Podríamos decir que la persona tiene un nivel de riqueza, pero cuando llega otro que empaña esa riqueza,
es ahí cuando ya la riqueza se vuelve relativa. Pero hablar de la riqueza de Dios no es relativo, sino al contrario, que excede todas las dimensiones. Vamos a seguir definiendo esta palabra de riqueza, que se puede extender hacia 4 puntos. La primera de ellas es abundancia de cosas preciosas y bienes materiales. La segunda es abundancia de atributos o cualidades extraordinarias, es decir, que van más allá de lo ordinario, y abundancia de cualquier cosa, ¿verdad? Puede ser de sentimientos, puede ser de bienes, puede ser cualquier cosa. Y por último, y en último lugar, tenemos lo que el hombre directamente se va a su mente cuando piensa en riqueza, y es fortuna, capital o patrimonio. Bien. Anteriormente, mis hermanos, cuando una persona llegaba a acumular una determinada riqueza, o que tenía un negocio próspero y empezaba a prosperar como persona, que empezaba a tener bienes, empezaba a tener posesiones, empezaba a tener dinero e ingresos de capital por encima de los demás, a esa persona se le empezaba a decir don. Y de entonces se decía que esta persona había logrado una cantidad o cierta cantidad de riqueza, y que de alguna forma ahora tenía un lugar privilegiado ante los ojos de los demás. Y entonces se le empezaba a llamar don. Don José, don Carlos, don Pedro, por ejemplo, mi abuelito, don Sabas. Mi abuelito tenía una tienda, entonces empezó a tener empezó a surgir, empezó a subir por su negocito y empezó a ser conocido entre la gente, y entonces empezaron a llamarle don Sabas. Y era la forma, hermanos, en que hasta hace pocos años atrás era que se le agregaba el don al nombre de las personas. Pero esto del don tiene una historia aún más, un poquito más larga, porque en sus inicios, cuando empezaba a usarse esta palabra don entre las personas, realmente estaban diciendo que era un señor, o era la persona, era el dueño de una hacienda, era el dueño de una gran posesión, y también una forma de decirle a alguien: él es el señor, o él es el dueño, él es el que manda, ¿no? En pocas palabras. Entonces se le agregaba esta palabra don, y hacía saber que era el señor o era el dueño de todo aquel lugar donde los trabajadores estaban. Pero si nos vamos todavía un poquito más atrás en la historia, también en sus inicios era una forma en que solamente se utilizaba para referirse a Dios. Dios es el único que tiene el don. Dios es el único que tiene dones. Dios es el único que es Señor. Dios es el único que es dueño de todas las cosas. Dios es supremo sobre todas las cosas y sobre todos los tiempos, y no estaba mal dirigido, estaba muy bien, porque realmente ahí ese es el punto al que yo quiero llegar, y ese es el origen de la palabra, de donde viene la palabra don, que posteriormente empezaron a utilizarla los reyes, personas de alta sociedad, y también se le empezaba a dar ese mismo seguimiento a las personas o a la familia de la realeza, que decían, bueno, pues ya es parte de la realeza, entonces pues también es don, ¿no? Es una persona de alta sociedad, es una persona reconocida, es una persona que tiene influencia, entonces también tiene el don. Pero en sus inicios, hermanos, a nadie se le atribuía el don más que a Dios, porque decían Dios o Cristo, también al Señor Jesucristo. Cristo es el único Señor, Cristo es el único amo, Cristo es el único dueño de todas las cosas, y entonces solamente Él es digno de ser llamado, que tiene el don. Nuestra predicación del día de hoy está basada ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12. Ese es nuestro pasaje clave. Ya sabe que cada domingo tenemos un versículo donde estamos fundamentando nuestra predicación. Y en Apocalipsis 5:12 dice: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza y la sabiduría,
la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En esta tarde, hermanos, vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él nos pueda llevar a través de su palabra y podamos ser enriquecidos. Mire qué maravilloso. Ser enriquecidos con su palabra, que nuestra mente y nuestro corazón sean empapados de lo que Dios es. Ore conmigo, hermanos, y así iniciamos la predicación en esta tarde. Padre, le damos muchas gracias, Señor, por su palabra. Le damos gracias, Señor, porque usted es un Dios rico y que está dispuesto, mi Padre, a bendecir, Señor, a sus hijos. Mi Dios, le pedimos su bendición, le pedimos su dirección en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Bien, pues esta palabra riqueza y hablar de la riqueza de Dios, pues tal vez para algunas personas sea un poquito conflictivo o un poquito difícil poder lograr entender de lo que vamos a tratar de hablar en esta tarde, que no estamos hablando o no vamos a hablar de una riqueza económica que Dios tiene, aunque de manera natural, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como riqueza, pues Dios lo tiene también, porque dice la palabra que Dios es el dueño del oro y la plata. Sin embargo, no es el giro que queremos dar, y vamos a poner en balanza la verdadera riqueza de Dios, lo que Dios quiere que tengamos, y vamos a ponerlo en balanza en cuanto a lo que el hombre se imagina o piensa o busca como riqueza de parte de Dios. Hablar de la riqueza de Dios, hermanos, no podríamos hablar de la riqueza de Dios si nosotros no estuviéramos aquí. Dios creó todas las cosas para precisamente compartirlas con su creación. Entonces, la riqueza que se conoce de Dios no fuera posible ser admirada por nosotros si nosotros no existiéramos. Todo lo que Dios tiene en plenitud, hermano, y en excelencia, es obviamente visible y es obviamente alabada por los seres que existimos, por los seres que hemos sido creados, y nosotros tenemos el privilegio, tanto los seres espirituales como los seres creados, los seres humanos, tenemos el privilegio de poder ver toda la magnitud de toda la riqueza de Dios y alabarlo por su grandeza. Y esto es maravilloso. Y esto es necesario de entenderse, porque ¿cómo podríamos nosotros, o cómo podría visualizarse, cómo podría alabarse su riqueza o su grandeza si nosotros no existiéramos? Dios, hermanos, al momento de crearnos, no solamente nos crea con el propósito de que alabemos su riqueza, o alabemos su grandeza, o alabemos todo lo que Él es, sino que Él nos hizo con el propósito de compartir todas las cosas que Él es y todas las cosas que Él tiene con nosotros, hacernos participantes. Entonces, pensar en riqueza en un área solamente económica, hermano, es limitar. Y yo creo que es una de las cosas que menos desea Dios del ser humano. Es limitar la riqueza de Dios a una vaga situación económica, una vaga situación de dinero, que para Dios básicamente es lo mínimo, porque perdemos de vista todas aquellas cosas que Él es, todas aquellas cosas que Él tiene, y nos perdemos de toda esta maravilla. Entonces, el primer punto que vamos a tratar hoy se llama su riqueza. La riqueza de Dios, hermanos, hablar de la riqueza de Dios, el libro de Salmos capítulo 24, versículo 1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y las cosas que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Esto dice el salmista en el Salmo capítulo 24, versículo 1. La riqueza de Dios hace notar su señorío, porque lo que Él es, lo es en excelencia, lo es en plenitud,
todo lo que Dios es en abundancia. Todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios ha creado, todo lo que sostiene con el brazo de su poder, le pertenece a Él. Desde el firmamento hasta el firmamento, del infinito hasta el infinito, todo es de Él. Por eso dice el salmista en el salmo que leímos, ¿verdad? De Dios es la tierra y su plenitud. Cuando el hombre piensa, hermano, en su riqueza, o cuando el hombre piensa en riqueza, débilmente piensa en las posesiones. Pero de Dios es todas las cosas, de extremo a extremo. A Él le pertenece todo. Y a quien Él quiere, hermano, Él se lo da. Y a quien Él desea compartirlo, Él lo comparte. Pero lo maravilloso de esto es que Él siempre planeó compartir su riqueza con nosotros. Y a Él, a esa riqueza, le ha llamado herencia. Nos ha hecho participantes de la herencia. Nos ha llamado coherederos juntamente con Cristo Jesús. Y en esta coherencia o en esta herencia que compartimos con Cristo, hermanos, Él nos hace saber todas aquellas cosas abundantes, no materiales, de las cuales Él quiere, hermanos, que nosotros seamos también ricos, o quiere compartir esta riqueza con nosotros. Y en esta tarde vamos a mencionarlo en nuestro punto número 2, su herencia. ¿Cuál es la verdadera riqueza del Señor? Y vamos a desmenuzar cada una de las cosas que menciona la palabra de Dios, en las cuales nos ha hecho heredero. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto significa que Dios desea que a través del Espíritu Santo de Dios, nuestra revelación venga y sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos precisamente cuál es la esperanza y el llamado, y precisamente este punto que estamos mencionando, cuáles son las riquezas de Dios, las riquezas abundantes de Dios que Él ha decidido heredarnos a los santos, heredarnos a todos aquellos que estamos con Él. Así es que vamos a ver cada uno de estos puntos y vamos a verlo a través de la Escritura. Y yo quiero que mientras estamos mencionando estas cosas de las cuales Dios es rico y ha decidido compartir con nosotros, usted vaya asimilándolas, hermano, y vaya abrazándolas en su corazón. Número 1, Él nos ha dado, hermano, Él tiene una riqueza de bondad, de paciencia y paciencia extrema, a la cual Él llama longanimidad. Mire lo que dice Pablo en el libro Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Esto dice Romanos capítulo 2, versículo 4. En la cual nos dice muy claramente que Dios, que a veces nosotros como seres humanos menospreciamos las riquezas de Dios, poniendo nuestros ojos en cosas tan pasajeras y tan vacías como las que ofrece este mundo. Y entonces dice que de esa manera nosotros como seres humanos menospreciamos las verdaderas riquezas que Él nos ofrece, que están llenas de bondad. Note la palabra, riquezas de bondad. Dios es rico en bondad y Dios es rico en paciencia. Y Él, mis hermanos, lo comparte con nosotros porque Él realmente es bueno con nosotros. ¿Cómo es que nosotros sabemos que hemos sido empapados de esa riqueza de Dios? Sino cuando mencionamos y no nos cansamos de declarar que Dios es bueno. No se canse de decir que Dios es bueno.
Cuando vaya caminando, cuando esté en su casa, cuando esté en la iglesia, cuando esté adorando aún ahí sentado en el lugar donde usted está, no deje de declarar que Dios es bueno. Porque cada vez que usted declara que Dios es bueno, usted está diciendo que usted es rico y que usted entiende que Dios le ha llenado y le ha compartido de esa herencia de su riqueza, que es su bondad. Dios es bueno. Las personas que no son ricas en la bondad de Dios, hermanos, o que no han recibido esa bondad, esa abundancia de bondad de Dios, mis hermanos, se la pasan quejándose por lo que no tienen. Se la pasan quejándose por las situaciones, porque son pobres en su corazón. Pero todos aquellos que somos ricos, que hemos recibido de Dios esa riqueza, hermano, podemos decir que Dios es bueno. Y que ha sido paciente para con nosotros. Y que ha tenido una paciencia extrema. Y esto es el reclamo que también el apóstol Pablo hace a los romanos en cuanto a todos aquellos que no han sabido apreciar la riqueza de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que entender que la riqueza de Dios es espiritual. La riqueza de Dios consiste en su esencia misma. Dios es bueno y es rico, mis hermanos, en paciencia. Miren la paciencia que ha tenido con nosotros. Pero también, sigamos adelante, Él es rico en gloria. Y esa gloria, mis hermanos, también la ha compartido con nosotros. Dice ahí en Romanos capítulo 9, versículo 23, dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. La riqueza de su gloria. Dios es rico en gloria. Y Él demostró, y Él quiso demostrarlo, hermano. Él quiso demostrar ese peso y esa abundancia de gloria, precisamente dándonoslo como herencia, vertiéndolo sobre nosotros. Y ahí menciona vasos de barro. Usted y yo somos vasos de barro que Él predestinó desde los principios de la creación, mis hermanos, para vertir en nosotros su gloria. De tal manera que esa gloria, esa abundancia de gloria, esa gloria extraordinaria que Él tiene, del que Él está lleno y del cual es rico, mi hermano, Él la compartió y Él la puso sobre nosotros, vasos de barro, vasos frágiles. Y Él dice muy claramente, antes de este versículo, yéndonos al contexto, habla de personas que fueron usados como vasos de deshonra. Vasos, hermano, personajes que fueron notorios y que fueron usados para que Dios también hiciera conocer su ira, la forma en que Él retribuye la ira, o más bien la molestia que Él tiene en cuanto a la vana manera de vivir de los hombres, y dice: sobre esos barros vació su ira, pero de la abundancia de su gloria Él la preparó desde tiempo también en vasos en nosotros, para vertirla sobre nosotros, y que las personas y que el mundo y que la gente pudiera ver la riqueza de su gloria reflejada a través de nosotros, para que de esa manera las personas pudieran ver que Dios es rico en gloria, mis hermanos, que la gente pudiera ver su gloria a través de nuestra vida depositada por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Ve? Entonces, la riqueza de Dios es abundancia de bondad, abundancia de paciencia, abundancia de gloria, hasta ahorita que estamos mencionando, ¿verdad? Y que esto, la idea de Él, mis hermanos, no solamente es que alabemos todo esto que Él es, sino que también seamos coherederos juntamente con Cristo de todas estas virtudes y todas estas riquezas que nadie puede dar más que aquel que las tiene en abundancia. Veamos entonces
Otro punto de la riqueza de Dios: Dios es rico en gracia y nos ha dado también esa herencia y nos ha hecho participantes de esa herencia de gracia. Dice el libro de Efesios capítulo 1 versículo 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, o está hablando de Cristo Jesús, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En este pasaje habla de cuán grande es la riqueza de la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos cubre, que nos perdona, por la cual tenemos, dice, perdón de nuestros pecados por la redención de la sangre de Cristo Jesús. A través de ello, el Señor nos llena de la gracia del Señor. Recordamos aquellas palabras del ángel con María cuando le decía: María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Pero esas palabras, a través del Espíritu Santo que hizo nacer a Cristo en el vientre de María, son esas mismas palabras que hoy se hacen latentes de la riqueza de Dios, porque la gracia de la riqueza de Dios, más bien la riqueza de la gracia de Dios, perdón, en Cristo, hermanos, no está limitado a una mujer o a un hombre. La religión popular hiciera ver como si la gracia de Dios solamente la hubiera sido hecho descender sobre María y fuera la única que recibió la gracia de Dios, pero no es así. En este tiempo, todos aquellos a quien el Espíritu Santo, hermano, visita, nos llena nuestro corazón, o hace nacer en nuestro corazón a Cristo Jesús, y entonces surgen las palabras como las que le dijo el ángel a María: llena eres de gracia. Esa es la misma palabra que hoy, a través de Cristo Jesús, por la sangre redentora de Cristo, hoy son dichas hacia nosotros. Hermano, lleno eres de gracia y el Señor es contigo. No voy a decir bendito eres entre todas las mujeres, porque eso es, de alguna forma, fue dicho a María, pero somos benditos entre los hombres. Tenemos una bendición, la bendición de la gracia de Dios, que nos cubre, que nos llena, que hace nacer y permanecer a Cristo en nuestra vida. La gracia del Señor, cuando hablamos de la gracia, hablamos de todos aquellos atributos sobrenaturales que aquí ya llega, por ejemplo, lo que es el fruto del Espíritu y lo que son los dones del Espíritu Santo que vierte sobre nosotros. Esa es la gracia del Señor. La gracia, todas aquellas cosas que el Señor tiene en sus manos, ¿verdad? Y pone en nosotros, como el amor, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Y entonces todas estas cosas que son la gracia, son parte de la gracia del Señor, las vierte también sobre nosotros, y entonces ahí empezamos a dar fruto. Pero bueno, ese ya es otro tema. También, hermanos, cuando hablamos de la riqueza de Dios, hablamos de riqueza de sabiduría y hablamos de ciencia, que también estamos hablando de que Él ha decidido de que toda esa riqueza es su riqueza, heredándonosla para herencia de los santos. Mire lo que dice Romanos 11:33: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. Dios es rico en sabiduría y es rico en ciencia. Ahora, no me voy a meter mucho en esto porque ya lo explicamos el domingo pasado en la predicación de la omnisciencia de Dios, y que básicamente está hablando de eso, del conocimiento, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Él es rico en conocimiento, y que de alguna manera también nos hace participantes de esta herencia de su riqueza, mis hermanos, al darnos a conocer a Cristo Jesús. Y entonces viene la revelación y la ciencia y la sabiduría de parte de Él. Y por último, último punto que estoy mencionando, pero no significa que aquí termina, de su
misericordia. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2, del 4 al 5. Aunque aquí no menciona la palabra riqueza, sí menciona que Dios es rico en misericordia. Y esta misericordia también nos la ha hecho traer a nosotros. La riqueza, mis hermanos, y la abundancia de Dios puede ser perceptible solamente por aquellas personas a quienes Dios les ha dado la facilidad o la revelación de su riqueza, como lo decíamos, que dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 18, que Él ha alumbrado. Cuando se nos ha alumbrado el entendimiento y los ojos de nuestro entendimiento, es cuando podemos comprender las riquezas de la gloria, y que de alguna manera esas riquezas no son para presunción, sino son para compartir con su creación. Una de las cosas, de los atributos de Dios, hermano, es su gran dádiva. Dios es un Dios dador, es un Dios que comparte. Por eso, quien no ha conocido a Dios se conforma a las cosas que este mundo ofrece. Se conforma a lo que es, a los límites que este mundo pone, y se ponen como meta a personajes, como lo mencionaba yo al principio, y que quieren llegar a tener aquello, pero aun cuando lo han logrado, o cuando han llegado a ser los hombres más poderosos o más ricos, o que han llegado a tener el renombre en medio de nuestra generación, mis hermanos, nunca es suficiente. Siempre su corazón quiere más y no tienen satisfacción, porque el mismo Salomón lo dijo. Salomón, que llegó a ser el hombre más rico del mundo, lo llegó a decir, dice: no tengo contentamiento. Porque las riquezas puestas o las riquezas de este mundo están limitadas, y cuando son alcanzadas no traen la satisfacción. Pero cuando nuestros ojos son abiertos y cuando venimos al reino de Dios y entendemos que las riquezas que Dios ofrece son más grandes que las que ofrece este mundo, y ponemos nuestros ojos ahí, mis hermanos, es ahí cuando empezamos a ser verdaderamente ricos. Empezamos a experimentar la felicidad, empezamos a experimentar la paz, y aún todas las cosas que llegamos a tener, sea la cantidad que tengamos, podemos decir que somos ricos porque Dios bendice aún nuestros bienes. Todas las cosas de este mundo, como lo dice el salmista, le pertenecen a Dios. Y Él se las da, mis hermanos, a quien Él quiere y como Él quiere. Dios no está peleado aún en darnos, en bendecirnos. El problema más bien que Dios tiene es cuando el corazón del hombre no se somete, o más bien no busca amar a Dios, o no tiene a Dios como búsqueda suprema, sino que lo pone en aquellas cosas creadas que realmente a eso es a lo que se llama idolatría. Servir o buscar todas aquellas cosas creadas por encima que al Creador. Y con esto le voy a enseñar a través de la Escritura a lo que me estoy refiriendo. La riqueza material. En el libro de Salmos, capítulo 24, versículo 1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y las cosas que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Lo que para el hombre es riqueza, para Dios no es nada. Es solamente una cosa creada. Delante de Dios no tiene el valor que para los hombres tiene.
Es decir, las prioridades que Dios tiene no son las prioridades que el hombre tiene. Dios no ve lo material como nosotros lo vemos. También es importante decir que de ahí surge la posición de desagrado de Dios a quienes buscan lo creado más que al Creador. Buscan más las cosas creadas que a quien las creó. Y vamos a verlo a través de la Escritura. Y en el libro de Lucas nos muestra dos panoramas a las cuales Dios se refiere, o a las cuales yo me estoy refiriendo en cuanto a la forma de verlo de Dios, y que estas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo. La primera de ellas dice en el capítulo 18, versículo 34, dice: al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Este primer panorama nos lo muestra con el joven rico, aquel que se acercó al Señor y dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y entonces el Señor le empezó a decir todas aquellas cosas, ¿verdad?, que nosotros conocemos como los mandamientos: honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. Y entonces aquel hombre le dijo: bueno, Señor, todo eso lo he guardado. Y le dice el Señor: bueno, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Ahora, esto no significa que Dios va a buscar que nosotros nos despojemos de todas las cosas para poder heredar la vida eterna. Más bien, el Señor Jesucristo sabía que Él amaba la riqueza de este mundo y que su corazón estaba puesta sobre las riquezas de este mundo. Lo que el Señor Jesucristo le está diciendo es: yo necesito ser el que ocupe el primer lugar en tu vida. Yo necesito ser la prioridad de tu amor. Yo necesito que tu corazón esté puesto y cimentado primeramente en mí. Por eso le dijo: y ven y sígueme. Cambia la prioridad. Cambia la búsqueda. Deja que yo sea la prioridad para ti y pon en segundo lugar y demuéstrame con hechos que tus riquezas pasarán a un segundo término. ¿Cómo? Bueno, regalando a los pobres, despojándote de él. Y entonces aquel hombre dice que amaba mucho lo que tenía y se le dio dolor en su corazón despojarse de todo ello, y por eso le dio tristeza. Y entonces el Señor Jesucristo fue ahí donde dice: qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos, pero no significa que sea difícil que un rico entre al reino de los cielos, sino más bien que aquel que tiene su corazón puesto en las riquezas, aquel cuya meta en este mundo son primeramente las riquezas, o cuyo corazón está en las riquezas antes que Dios. Y esto está aclarado precisamente ahí mismo en el libro de Lucas, pero en el capítulo 16, versículo 13, donde él dice, el Señor Jesucristo: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes tener dos señores. Tu corazón no puede tener dos prioridades. Tiene que haber una sola prioridad. Y esto también el apóstol Pablo lo hace más de manifiesto cuando le escribe a Timoteo y le dice: recuerda, Timoteo, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando una persona tiene en su mente como Señor, como búsqueda, o es siervo del dinero, o es siervo de las riquezas, entonces esa persona no es digna del Señor Jesucristo. Pero todos aquellos que amamos al Señor, mis hermanos, tengamos o no tengamos abundancia de dinero, eso, mis hermanos, no nos mueve, porque nuestros ojos están puestos en un lugar más supremo, en un lugar más alto. Y aunque el Señor puede darnos, hermanos, abundancia, porque Él, aún en eso, Él desea compartir
aún todo lo que Él ha hecho, compartirlo con su iglesia, compartirlo con sus hijos, pero Él no desea que sea nuestra prioridad. No sé si estoy explicándome, no sé si me estoy dando a entender lo que estoy tratando de decir. No quiero enfocarme tanto en esta situación del dinero porque no quiero que se malinterprete y no quiero que usted piense que ni que Dios quiere vernos pobres ni que Dios quiere vernos ricos. O sea, yo no quiero que su mente se vaya ni de un extremo ni de a otro. Yo quiero que usted entienda con claridad que los que amamos a Dios, los que buscamos a Dios, tengamos o no tengamos riquezas materiales, aunque sea su voluntad darnos el Señor esas riquezas, lo importante para nosotros es buscar aquellas riquezas abundantes de las cuales Él está lleno y está listo para compartirlas con nosotros. Lo extraordinario de la riqueza de Dios no es que Él sea rico, sino que Él está dispuesto y está presto para compartirlo con nosotros, hermano. Ya lo vengo repitiendo, no quiero que se haga tanta repetición de esto, pero quiero que se quede bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón, mis hermanos, que el deseo de Dios es que seamos bendecidos con las abundancias, con la abundante riqueza de su gracia, como lo mencionaba Pablo en la Escritura en cuanto a la herencia de los santos. Que tenemos, mis hermanos, que yo no tengo que tener ni puedo limitar la riqueza que Dios me da o Dios no me da solamente a una cuestión económica. Aunque dice también ahí la Escritura en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Ve? Y aquí cuando Pablo le habla a Timoteo, obviamente le está hablando al trato a los cristianos que tenían dinero, a los cristianos que tenían abundancia de dinero. Dice, a los ricos, a las personas que siguen al Señor y que tienen su dinero, diles por favor que no sean altivos, que no piensen que las riquezas económicas que tienen son algo, sino más bien las riquezas que Dios nos da en este tiempo y para esta vida no son otra cosa más que para que las disfrutemos. Así es que, mi hermano, disfrute ya sea de lo material que Dios ha puesto en nuestras manos, o ya sea de lo espiritual, deleites en el Señor. Usted nunca diga que es pobre, porque nosotros somos ricos porque nuestro Dios es rico, y lo maravilloso es que no solamente es un atributo que Él tiene, sino que es una herencia que nos ha dado a través de Cristo Jesús para vivirla desde hoy mismo. Cierro este tema leyendo este hermoso pasaje de Apocalipsis capítulo 5 versículo 11 al 14 y que dice de la siguiente manera: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero note el versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Si alguien es digno de recibir la gloria, la honra, de tener la honra, la gloria, la alabanza, el poder, el dominio, es el Señor Jesucristo.
Y no solamente que es digno de tenerlo, sino que Él lo tiene. Y luego menciona, pero también dice, oí a todas las cosas creadas, las que están en el cielo, las que están en la tierra, las que están en el agua, y decían, toda la creación de Dios, decía Dios, el Cordero y el que está sentado en el trono, dice, son los únicos que merecen tener estos atributos. Son los únicos que merecen ser alabados porque están en una excelencia por encima de toda riqueza, por encima de todo poder, por encima de todo principado, por encima de toda autoridad. Mis hermanos, nadie es digno, nadie más es digno de tener esta honra, de tener esta gloria, este poder y esta riqueza, más que nuestro Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Y vamos a estar trabajando sobre material nuevo. Así es que esperamos que sea de gran bendición para su vida. Les mando un fuerte abrazo, mis hermanos, y Dios me los bendiga. Bueno, mis queridos hermanos, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que hayan disfrutado mucho el programa y haya sido de mucha bendición para su vida. No olviden suscribirse, dejarnos un like, dejarnos un comentario y compartirnos con todos sus amigos. También pueden entrar a la página de manaministerios.com para más contenido y sintonizarse a Radio Evolución de lunes a viernes de 9:30 a 10:30 de la mañana para un tiempo de lectura, alabanza y devoción. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora.